presidente Trump cumple amenaza, impone aranceles adicionales a China sin precedentes, mientras que otros países arremeten con altas tarifas a productos estadounidenses. Y se eleva la cifra de muertos en República Dominicana tras el colapso del techo de una discoteca. Rescatistas trabajan arduamente por localizar a decenas de desaparecidos. Renuncia la jefa interina del IRS ante el anuncio del acuerdo con ICE para compartir datos de inmigrantes con el fin de identificarlos y deportarlos. Artistas en la mira de la Casa Blanca, visas canceladas a quienes promuevan la narcocultura. Autoridades aseguran que no extenderán la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Soy Viviana Zarrade. Iniciamos con la información. Desde esta madrugada entraron en vigor los aranceles recíprocos de Estados Unidos contra casi 100 países, con un impacto particularmente fuerte en China. Después de que el presidente Trump elevara al 104% las tarifas sobre los productos chinos, lo que generó más tensión entre las dos economías más grandes del mundo. Por su parte, hoy el gobierno de Pekín respondió con aranceles de represalia del 84% a las importaciones estadounidenses. A raíz de esta guerra comercial, expertos advierten sobre posibles efectos negativos en la economía, incluyendo el aumento de la inflación. También la Unión Europea aprobó la imposición de aranceles de represalia contra Estados Unidos. Entrarían en vigor el 15 de abril, que oscilarían entre el 10 y el 25% sobre productos estadounidenses por un valor de más de 24 mil millones de dólares, incluyendo tabaco, motocicletas, aves de corral, acero y aluminio. El whisky estadounidense fue eliminado de la lista de productos afectados después de que Trump amenazara con tarifas del 200% sobre las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. Y bueno, hay malas noticias para los amantes de la tecnología. Estos altos aranceles de la administración Trump a nivel global darían un golpe bajo a muy corto plazo a los productos electrónicos más buscados por los consumidores, elevando el precio considerablemente. Y desde Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene más detalles. Veamos. La guerra de aranceles de Donald Trump contra la mayoría de países podría afectar a los productos electrónicos fabricados en China que luego se importan a Estados Unidos. Los iPhone, las tablets, los relojes inteligentes y otros productos tecnológicos podrían encarecerse hasta un 25%. A mi juicio, lo más probable es que el 25% será solo el principio. Tenemos que tomar en cuenta que no es solo las piezas, los elementos, la materia prima para construir estos dispositivos lo que aumenta de precio. Ya lo avisaban los expertos, son los consumidores en Estados Unidos quienes van a tener que pagar por esta guerra comercial. El perjudicado al final, como parte de los aranceles, siempre va a ser el consumidor final. Por eso es que las políticas de aranceles no son políticas atractivas, particularmente en los países de primer mundo. Pero a Donald Trump parece no importarle e insiste en su cruzada contra China. Ha asegurado que a partir de este miércoles impondrá aranceles del 104% a sus productos y empresas como Apple han caído en la bolsa. Desde el jueves su valor ha retrocedido un 20%. Hemos visto que incluso 3 países como Japón, Corea del Sur y China han hecho alianzas para no solo montar aranceles recíprocos a Estados Unidos, sino de ayudarse entre sí para ver cómo pueden mejorar sus condiciones de mercado. El objetivo de la Casa Blanca es fomentar la economía interna sin depender tanto del exterior. Por eso Trump está presionando tanto a China, que en parte también necesita mantener sus intereses comerciales con Estados Unidos. Mientras más grandes son las plataformas de producción, más intereses en tener economías de mercado abierto hay. El problema central que tiene China es poder mantener sus fábricas produciendo en gran escala. Y todo eso en un momento en el que la economía vive en una gran incertidumbre. La economía la veo un poquito desbalanceada, vaya, que todo ha subido demasiado, empezando los alimentos, la comida, todo. Pese a esta situación en Estados Unidos, las grandes tecnológicas no se han pronunciado públicamente sobre estas medidas del gobierno. Tampoco se sabe si están presionando de alguna manera a la Casa Blanca. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Gracias, Anthony. Y en otros temas, aumenta la cifra de muertos tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set de República Dominicana la madrugada del martes durante un espectáculo de merengue. La tragedia ya deja al menos 124 muertos y 155 personas fueron trasladadas a hospitales y decenas continúan desaparecidos. Los operativos de rescate continúan y se teme que el número de fatalidades siga aumentando. La causa del derrumbe sigue bajo investigación. Entre las víctimas se encuentran figuras destacadas del deporte, las artes y la política. Este es el caso del famoso cantante de merengue Rubí Pérez. Las autoridades ya confirmaron su muerte. Él se encontraba en el escenario ofreciendo un concierto en el momento del colapso. Su cuerpo fue recuperado esta madrugada. Autoridades forenses trabajan en la identificación oficial. En otros temas, la comisionada interina del Servicio de Impuestos Internos, IRS, Melanie Krause, anunció su renuncia. Esto tras la firma de un acuerdo que permite compartir datos fiscales de inmigrantes indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Este pacto firmado por los secretarios del Tesoro y de Seguridad Nacional genera pues mucha preocupación entre la comunidad migrante, ya que podría violar leyes y acelerar deportaciones. Desde Houston, Texas, Edgar Camargo tiene las reacciones. Veamos. Durante años, millones de inmigrantes indocumentados han declarado impuestos usando un número de ITIN, con la esperanza de mantenerse fuera de problemas legales y demostrar buena conducta. Pero un nuevo acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional podría cambiarlo todo. Potencialmente, inmigración tenga acceso a toda esta información que incluye direcciones, historiales, o sea, puede inclusive incluir seguros sociales que no son pertenecientes. Según documentos judiciales, el IRS se comprometió a compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, lo que ha despertado preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes aseguran que podría ser ilegal. Esperamos que ahora tenga más temor o que decida ya no hacer sus impuestos, y eso también puede ser un arma de doble filo, porque por un lado, no quieren someter su información y por el otro lado, el gobierno federal lo puede usar eso como marca temporal, que las personas no estén haciendo eso. Y ahorita, si venían 100 personas, 50 personas a preparar sus impuestos con ITIN, y ahorita a lo mucho 3. La ley federal prohíbe divulgar datos de los contribuyentes, excepto en casos criminales, pero el gobierno podría usar una excepción para obtener esta información si hay una orden de deportación o una investigación en curso. Nosotros como inmigrantes tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y una de las principales obligaciones es hacer tu preparación de impuestos. Por eso el gobierno y el IRS autorizan para que den un número, que es un número ITIN. Y bueno, hace algunas horas varios altos funcionarios del IRS, incluyendo el comisionado interino, renunciaron luego de que la agencia aceptara colaborar con esfuerzos de deportación. En este contexto, millones de personas enfrentan una decisión importante: cumplir con sus obligaciones fiscales o evitar riesgos migratorios. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. También la administración Trump planea fuertes multas para los inmigrantes que tienen una orden de deportación y no se han ido del país. La amenaza incluye la incautación de bienes si no se paga la sanción. Desde Los Ángeles, Fernando Mejía tiene el reporte. La nueva arremetida en contra de los inmigrantes indocumentados del presidente Donald Trump es multar con $998 diarios a aquellos que tienen una orden de deportación y no han abandonado el país. Si las personas no pagan y tienen propiedades, se busca que el gobierno se las pueda quitar para saldar la deuda. Y que por ideologías fuera de lo racional, la gente pueda perder por lo que tanto ha trabajado. Pero aquí no termina todo. La multa puede ser retroactiva hasta por 5 años, lo que quiere decir que dependiendo de la fecha de la orden de deportación, la deuda podría llegar a más de $1 millón. Si tú tienes una orden de deportación y no abandonas el país, entonces esos $1,000, esos cargos retroactivos, pues casi todos van a perder su propiedad si es que así se llega a dar. Esto no es nada nuevo, es una ley creada en 1996 y que Trump durante su primer término la puso en práctica, multando a 9 inmigrantes que estaban refugiados en una iglesia. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la mejor opción para estos inmigrantes es una autodeportación por medio de la aplicación CBP Home.
Quiere intimidar, quiere forzarlos a hacer cosas que no deben de hacer. Creen que nuestra comunidad es ignorante, que se va a autodeportar. Se estima que hay alrededor de 1,5 millones de personas con orden de deportación final viviendo en el país. Trump ha dicho que este grupo es una prioridad para la deportación, una campaña de intimidación que parece estar dando resultados. Mejor hasta aquí, ya nos vemos, porque ya me voy para México. ¿Por qué te vas? Ya, de aquí ya no está nada bueno, ya mejor para allá, para la tierrita. No se sabe cuándo o si entrará en vigor este plan del presidente. Al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza se le comisionó la implementación de este plan. De darse, se esperan batallas muy fuertes legales por parte de grupos proinmigrantes. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y en otras noticias, un entrenador de fútbol juvenil acusado de asesinar a un niño de 13 años sería un inmigrante indocumentado. Así lo aseguró el Departamento de Seguridad Nacional. Mario Edgardo García Aquino, de 43 años, enfrenta cargos por el asesinato de Óscar Hernández, de 13 años, cuyo cuerpo fue hallado junto a una carretera en Oxnard, California. La Fiscalía evalúa si solicitará la pena de muerte. García también está acusado de otros delitos sexuales contra un menor. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, Ecuador vuelve a las urnas. El domingo elegirá a su próximo presidente mientras enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente. El próximo domingo Ecuador se juega su futuro en las urnas mientras enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente, con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica y una deuda pública que amenaza incluso el pago de salarios a funcionarios. Ortega tiene el reporte entero. Ecuador se encamina hacia una segunda vuelta electoral marcada por el miedo, la polarización y la incertidumbre. La carrera entre el presidente en funciones, Daniel Noboa, y la candidata de izquierda, Luisa González, está en empate técnico. Según las últimas encuestas, González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, lidera con el 51% de la intención de voto frente al 48% de Noboa, un empresario convertido en político. El país está polarizado. Cualquiera de los dos candidatos que pierda va automáticamente a prender las alarmas. En este clima, ambos candidatos han optado por campañas discretas, evitando exposiciones públicas no controladas y bajo un fuerte operativo de seguridad. Y nosotros no podemos permitir que se regale el país, no podemos permitir tampoco que haya totalitarismo en el Ecuador, que las mafias terminen controlando el Estado. Tenemos voz y exigimos respeto, y si no nos respetan, nos hacemos respetar, y si tenemos que llevar las luchas a las calles, estaremos en las calles. El contexto no podría ser más complejo. Ecuador ha visto triplicarse su tasa de homicidios en solo 2 años, colocando al país entre los más violentos de América Latina, junto a Venezuela y Honduras. Yo creo que como ecuatoriano tenemos que motivar a que la gente escoja una de las opciones, que no vote en blanco. Con el país sumido en tensiones, los ecuatorianos votarán entre 2 proyectos enfrentados y en medio de una profunda desconfianza. El próximo presidente deberá enfrentar no solo una crisis de seguridad sin precedentes, sino también reconstruir la estabilidad institucional y económica del Ecuador. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Gracias, Laura, por el reporte. Y en otros temas, el fiscal general de México señaló que no hay señales de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre de Teotihuacán, Jalisco. Alejandro Gertz afirmó que el rancho era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Escuchamos. Una vez que terminemos todo este proceso pericial, vamos a abrir ese campo para que todos los colectivos puedan trabajar ahí, y no solamente lo abriremos, sino que vamos a dar todas las facilidades para trabajar en ellos, y todos estos restos van a estar a disposición pública para que se ratifique la decisión pericial que nosotros tomemos. Y también el fiscal añadió que llevaron a cabo pruebas en la tierra y en los materiales de construcción, pero no encontraron evidencia de cremaciones.
Y bueno, gran controversia generó en Colombia la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, luego de reunirse con el presidente Gustavo Petro. La funcionaria declaró en entrevista con un canal de su país que el mandatario dijo que los pandilleros del Tren de Aragua son amigos. Y desde Bogotá, Carolina Gómez amplía la información. La entrevista de Christine Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, con el canal Newmax ha desatado una ola de reacciones en Colombia. Noem reveló detalles de su reunión con el presidente Petro, donde según ella el mandatario colombiano expresó una postura conciliadora y los llamó amigos a los miembros del Tren de Aragua. La funcionaria afirmó que Petro sugirió que estos criminales, lejos de ser tratados con dureza, solo necesitaban más amor y comprensión, lo que generó una respuesta del presidente desmintiéndola y afirmando que fue un error de traducción. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor? Pero segundos después y luego de haberle cambiado varias veces el nombre a la funcionaria, Titi Noem afirmó que él sí piensa que son jóvenes incomprendidos, víctimas del bloqueo del petróleo. Pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo y respondieron con violencia. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Palabras que fueron rechazadas contundentemente por los alcaldes de las principales ciudades donde hace presencia esta temida y sangrienta banda. Esos no son unos incomprendidos, como algunos quieren decir. Es una estructura criminal que tiene hoy presencia en muchos países. Es una estructura transnacional dedicada al narcotráfico y se expande por toda la región. A eso hay que ponerle cuidado. El alcalde de Bogotá afirmó que la capital es una de las más afectadas y aunque han capturado 113 miembros de la organización, se siguen expandiendo como la espuma, dejando a su paso una estela de terror. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar los narcocorridos podrían desaparecer de los escenarios estadounidenses. Los motivos al volver, no se vayan. Y los narcocorridos podrían estar cerca de desaparecer en los escenarios de Estados Unidos. La Casa Blanca estudia la posibilidad a quitarles la visa a todos los cantantes que hacen apología al narcotráfico, incluidos populares grupos de música regional mexicana. De Tijuana, Vicente Calderón nos tiene las reacciones. Narcocorridos se viralizó en México. Reportes de prensa y en redes sociales informaron que otros grupos musicales e intérpretes podrían correr la misma suerte que los Alegres del Barranco, a quienes les impidieron entrar a Estados Unidos. La agrupación fue muy criticada tras sus presentaciones en Jalisco y Michoacán, donde proyectaron imágenes de Nemesio Ceguera, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras cantaban canciones que podrían interpretarse como alabanzas a criminales. Los cantantes se disculparon. Queremos hacer un énfasis que no se le hizo homenaje a nadie. Pero el gobierno norteamericano revocó sus visas de trabajo y turismo por glorificar al narco, según confirmó el subsecretario de Estado Christopher Landau en su cuenta de X. En la administración Trump nos tomamos muy en serio la responsabilidad de administrar el acceso a nuestro país. Lo último que necesitamos es colocar una alfombra de bienvenida a personas que ensalzan a criminales y terroristas, dijo. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump ha revocado cientos de visas de diversas personas por expresiones que considera contrarias a sus intereses. Los narcocorridos se han vuelto muy controversiales porque muchos de sus exponentes han sido atacados o asesinados presuntamente por rivales de las organizaciones criminales a las que alaban. Este profesor de la Universidad Estatal en San Diego ha dicho que la mayoría de los oyentes de los corridos tumbados, una variación de los narcocorridos, no están en México. El gran mercado de este tipo de canciones está en Estados Unidos, donde es mucho más
seguro, ¿no? Recientemente el Departamento de Justicia norteamericano acusó al cantante Gerardo Ortiz y a uno de sus promotores de organizar un concierto en Aguascalientes con un empresario que ya sabían lavaba dinero para el cártel de Jalisco. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Como una bebé milagro califican a la primera niña que nace en el Reino Unido de una mujer sin útero. Grace Davidson, de 36 años, fue diagnosticada con una rara condición caracterizada por la ausencia del útero. Pero la mujer decidida a ser madre recibió el trasplante de la matriz de su hermana más grande, quien ya no lo necesitaba. Una revelación quirúrgica que duró 18 horas. Felicidades a la nueva mamá.